Hoy vamos a ver, y titulé el mensaje de nuestro pasaje de esta mañana, verdades monumentales del que conoce y sigue a Jesús. O sea, en el pasaje que hoy vamos a ver, y acompáñeme con su Biblia al Evangelio de Marcos, es el Evangelio que estamos estudiando desde el inicio, de principio a fin, versículo a versículo. Estamos yéndonos sin saltarnos, ¿verdad? Nada de lo que Dios nos quiere enseñar. Y vamos al capítulo 8, versículos 34 al 38. Es un pasaje, parece corto, hermanos, pero vamos a leerlo y ahorita ustedes se van a dar cuenta que lo primero que vamos a hacer es comprender el texto en su contexto. Dios, a través de Marcos, quiso decirle algo a su audiencia original. Muchas de estas cosas, hermanos, hoy las podemos aplicar a nuestra vida, pero es interesante, es importantísimo, vital entender el texto. Si entendemos mal el texto, lo vamos a aplicar mal. Si comprendemos el texto, vamos a aplicar de manera diferente. Por eso lo importante de que lo que vamos a leer, lo expliquemos, lo estudiemos juntos, lo comprendas, digas, esto quiere decir esta frase. Y después el Señor te va a retar a que evalúes si lo estás viviendo y si no, que te vayas retado a que lo puedas vivir. Así que leamos, y después de terminar la oración, vamos a hacer una breve oración ahí sentados. Dice la palabra, la santa palabra de Dios, Marcos capítulo 8, versículo 34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Versículo 36. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos para que Dios nos ayude a comprender esta escena. Fue real todo esto que aconteció, pero necesitamos comprenderlo y necesitamos pedirle ayuda al Señor. Pues Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso evangelio que estamos estudiando juntos. Y ahora este pasaje, Señor, que acabamos de leer, necesitamos entenderlo y comprenderlo. Y solo lo podemos hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo. También, Señor, tú requieres de nuestra concentración, de nuestra atención completa, y para ello queremos ofrendarte, Señor, este tiempo. Tú conoces nuestras luchas, sabes quién viene desanimado, desvelado, cansado, distraído, afanado. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a todos, comenzando por mí, a hablar solo tu palabra, enseñar solo tu palabra, Señor, porque tu palabra trae salvación, tu palabra trae edificación. Y a mis hermanos, Señor, a poner atención, a regalarte estos minutos a ti, Señor, como una muestra de la adoración, del propósito por el cual hoy están aquí. Ayúdanos a todos a que después de que entendamos, Señor, este texto, tú nos des la capacidad por el poder de tu Espíritu de poderlo practicar. Sin ti no lo podemos hacer, Señor, y no queremos ser solo oidores olvidadizos. Así que ayúdanos a guardar estas verdades monumentales en nuestro corazón y a vivirlas para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya le dijo al Señor que no se va a dormir, aunque le caiga pesado los 2 de rajas que se comió. Ok, la otra semana le dije que estamos en la cima del Evangelio de Marcos, que estamos en la parte más alta donde el Señor, desde que comenzó el Evangelio, se está dando a conocer por sus enseñanzas, por sus milagros, sus prodigios. Nadie enseña como Él, nadie hace las cosas que Él hace hasta este momento, y Él se está dando a conocer a su pueblo y también a las multitudes, a los gentiles que no son de su propio pueblo. Y llegamos a esta parte en la que estamos llamándole la cúspide del mensaje de Marcos. Y el pasaje que vamos a estudiar esta mañana
Es como levantar los brazos en la cima. ¿Se acuerdan de la imagen del alpinista, ¿no? De la persona, ya que llega arriba, levanta los brazos, pone una bandera u otra insignia para decir, he llegado hasta la cima, he llegado a la meta. Y si Jesús, hermanos, después de la maravillosa confesión, versículos anteriores de Pedro en nombre de los otros 11 discípulos, acerca de quién es Jesús, porque si recuerdan, Jesús dice, y entre vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Se acuerdan? Entonces, sabían quién era, lo recordamos. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, añade Mateo. Tú eres el Mesías que estamos esperando, el Hijo de Dios. Y al decir el Hijo de Dios, decía, tú eres Dios mismo, tú eres de la fuente de Dios. Entonces, aprendimos que ellos sabían en ese momento quién era, porque le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios les da la capacidad de entender quién es la persona que está frente a ellos, pero no han comprendido su misión. ¿Se acuerdan? Por eso es que inmediatamente Jesús les dice, el Hijo del Hombre, que debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, versículo 31 de Marcos 8, si lo ves un poquito antes. Va a ser rechazado por los principales sacerdotes y los escribas, y les dice, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y el versículo 32 de Marcos 8 dice, y les decía estas palabras claramente. Y ahí es donde nos damos cuenta, recordando que los discípulos no comprendieron la misión, porque Pedro lo toma aparte, dice el versículo 32, y le empieza a exhortar, a regañar a Jesús, ¿se acuerdan? Pero las impresionantes palabras de Jesús a Pedro, que lo reprende aún más fuerte. Pedro tiene tal vez intenciones de que Jesús no sufra, evitarle el sufrimiento, porque ellos esperan y tienen una perspectiva del Mesías como que el que los va a liberar de los romanos, el que les va a traer prosperidad, riquezas, poder, los va a llevar otra vez a ser una nación grande. Pero les dice Jesús, sí, pero no sin que antes el Hijo del Hombre sea rechazado, sea muerto y resucitado al tercer día. Y ellos no comprenden eso. Pedro no lo comprende. Y es impresionante lo que Jesús le dice a Pedro. ¿Se acuerdan? Quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes tu vista fija en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que Jesús en esta mañana, en lo que acabamos de leer, después de esta escena, de esta escena tan tremenda, vamos a ver ahora otra monumental enseñanza de Jesús, hermanos, acerca del verdadero discipulado, de lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús, con verdades monumentales, como dice el título, acerca del que conoce y sigue a Jesús. En otras palabras, les va a enseñar acerca del discipulado. ¿Pero qué es el discipulado? Tal vez algunos es la primera vez incluso que escuchan esta palabra. Otros van a recordar los principios fundamentales del discipulado. Lo voy a decir muy rápido. Alguien dijo, una de las labores esenciales de la gran comisión dada por Cristo en su mandamiento de discipular a los creyentes de todas las naciones, porque recuerdan, esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos. ¿Hacer qué? Discípulos. No solo ir y compartir el evangelio, el mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso es importantísimo entender qué es el discipulado entonces. El discipulado cristiano entonces, en una frase clara, sencilla de entender, es ayudar a otro a seguir a Cristo de acuerdo a las instrucciones que establecen las Escrituras. Lo repito, el discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las instrucciones que establecen las Escrituras. Implica ser un instrumento en las manos de Dios que busca ver la vida de Cristo reproducida por el poder del Espíritu Santo. ¿En dónde? En la vida de otro creyente. Sobre lo anterior, el apóstol Pablo escribió allá en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿se dan cuenta? Pablo tenía esa carga en su corazón de los Gálatas de que Cristo fuera formado en ellos.
Eso es lo que hace un maestro y un aprendiz, el discipulado, para que se dé el discipulado. Con esto en mente, entonces, ¿qué vamos a estudiar en este pasaje que acabamos de leer? Lo ves en tus boletines. 4 marcas del discipulado que revelan cuánto conoces y sigues a Jesús. O sea, hoy vamos a ver 4 marcas que el pasaje nos enseña claramente del discipulado, que va, hermanos, a evaluar de manera particular cuánto tú conoces y sigues a Jesús como Él lo pide. Es un gran reto, ¿no? Así que por eso no te puedes dar el permiso de dormirte, distraerte, pensar en la barbacoa, en lo que vas a hacer ahorita y toda la ropa que tienes que lavar, hermana. Concéntrate en estas 4 marcas del discipulado que van a revelar cuánto tú, nadie más, no el que está al lado, no el que no vino, tú conoces y sigues a Jesús. Vamos a ver la primera. La condición del discipulado, versículo 34. La condición del discipulado. Vean lo que dice el versículo 34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, una pausa ahí. Así que entonces Marcos, en esta frase que acabo de leer, señala a quién le va a hablar en este momento nuestro Señor. Y es Él quien toma la iniciativa, ¿te das cuenta? Llamando Jesús, dice el texto, Él toma la iniciativa y llama a 2 grupos de personas, dos grupos de personas. Dice, a la multitud, ¿y a quién? Dice el versículo 34, a sus discípulos. Si tú lees el versículo 33 para atrás, está solamente con sus discípulos, cuando la gran confesión de Pedro, pero ahora toma la iniciativa y llama a las multitudes. El mensaje, hermanos, es tan importante para estas 2 audiencias que Marcos quiere dejar claro que la importancia del mensaje requería creyentes y no creyentes, pero ambos iban a recibirlo. Y así hoy. Este mensaje ha llamado el Señor a 2 audiencias, a creyentes y no creyentes sentados en estas sillas. Pero es importante este mensaje. Seas creyente o no, el Señor lo tiene preparado para ti. Jesús está diciendo entonces esto para afirmar a sus discípulos, anclarlos, porque ya creen en Él, y para afirmar la naturaleza de su verdadera fe. Y lo está diciendo también como una invitación abierta a la multitud que lo rodea. Lo que vamos a leer a continuación, a estudiar, es una invitación a 2 audiencias. Multitudes incrédulos que lo seguían por comer, por los milagros, por recibir algo, pero no lo conocían, o por sus discípulos para reafirmar su fe. ¿Te das cuenta? Y entonces, después de llamarlos, dice el versículo 34, y les dijo, ¿qué les dijo? Les muestra, hermanos, las condiciones que implican el seguirlo o ser sus discípulos. Y vemos aquí en lo que resta del versículo 34, 4 condiciones. Si tú buscas comentarios del Evangelio de Marcos, normalmente mencionan 3. Pero cuando vas a comentarios más exegéticos, encontramos 4. ¿Cuál es el primero? Caminando, siguiendo sus pisadas. Caminando, hay una condición, camina, si quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, camina siguiendo sus pisadas. ¿Dónde lo vemos? En la frase, si alguno quiere venir conmigo, dice la Biblia de las Américas. Pero tú que tienes la Reina Valera, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿ya lo viste? Pero ese venir en la palabra, venir en griego, es la palabra griega orizo, que significa hacia atrás o detrás de. Y esa frase es importante entenderla, porque Jesús inmediatamente le dice a sus discípulos y a las multitudes, a su audiencia, que la primera condición, hermanos, del discipulado es seguirlo detrás, seguir sus pisadas, irlo siguiendo. ¿Por qué? Porque lo contrario es ir delante de Él. ¿Ya lo vieron? Hay que ir detrás de Él, no delante de Él. ¿Quién en el contexto inmediato quiso ir delante de Él y no detrás de Él? Pedro.
Marcos 8:33, regrésate un versículo, léelo conmigo. Mas él, Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a quién, dice ahí en el versículo 33, a Pedro, y le dijo, ¿qué le dice? Ve la frase, quítate, ¿qué? De delante de mí, ¿ya lo viste? Te pusiste delante de mí, Pedro. Y le dice Satanás, se oye fuerte, y le dice, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres, tu propia idea. Tal vez tengas buenas intenciones, pero ve con tus buenas intenciones, te conviertes en estorbo. Yo tengo que sufrir, tengo que ir a la cruz para redimirlos. Si tú evitas que yo tenga que ir a la cruz, morir y resucitar, estás impidiendo el propósito de Dios y estás yendo delante de mí. Mateo 7, versículos 13 y 14, hermanos. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda, el camino que lleva a la perdición. ¿A dónde lleva ese camino ancho? A la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Versículo 14, estrecha porque es la puerta y angosta la senda, el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que Jesús, hermanos, le dice a sus dos audiencias que si alguien quiere ser discípulo, tiene que seguir sus pisadas, sus caminos, sus enseñanzas, su voluntad. No puedes ir delante de Jesús, le está diciendo Marcos a su audiencia. ¿Quieres ser seguidor de Jesús? Tienes que ir detrás, no delante de Él. Regresen conmigo a Marcos 8:34 para que les muestre la segunda condición. La segunda condición del discipulado es niéguese a sí mismo. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa la frase niéguese a sí mismo? ¿Qué quiere decir con esta frase? Es una expresión en griego, hermanos, fuerte. En el griego en la que se escribió es una expresión fuerte, negarse a sí mismo, y lo que significa es repudiar, negarse a asociar con alguien o a ser compañero de alguien. Eso es lo que significa repudiar, negarse o asociarse con alguien. En este caso, ¿con quién? A ti mismo. Lo que está diciendo es, ya no quiero asociarme con la persona que soy. Yo repudio la persona que soy. Me doy cuenta de mi pecaminosidad, me doy cuenta de que no puedo ganar nada si sigo viviendo así. Abandono mi propio esfuerzo, abandono el sistema por el cual he vivido siempre a mi manera, en mis propias fuerzas, siendo sabio en mi propia opinión. Repudio el ser egocéntrico. En palabras del pastor John MacArthur, él dice, cuando vienes a Cristo te niegas a ti mismo. Juan incluso dice que te odias a ti mismo, rechazas todo lo que eres. Ves que todos tus deseos, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, la soberbia de la vida, todas tus ambiciones estaban todas envueltas en ti mismo. Y termina diciendo, esta es la verdadera conversión. Este es el fundamento de la nueva vida. El corazón ve en sí mismo solo pecado, solo fealdad, y se da cuenta de que debe abandonarse a sí mismo si ha de haber alguna esperanza de una relación con Dios para seguirlo. Fin de la cita. Así que entonces, en otras palabras, hermanos, negarse a sí mismo es renunciar a los propios deseos, ambiciones y objetivos personales y someterse a Cristo como esclavo. Es negarse a tener autonomía y a ser autosuficiente. Muchos hermanos en las iglesias hoy en día no quieren predicar esto. ¿Sabes qué dicen? Si tú predicas eso, se va a ir toda la gente. Si llega alguien por primera vez, en lugar de que le ofrezcas perdón, prosperidad, le estás diciendo, ve lo que implica ser discípulo. ¿Sabes qué te van a decir? No quiero. Pues que no quieran. Porque no es mi obra, es la obra de Dios. Pero se tiene que predicar de esa manera, hermanos.
Entonces, Dios, a través de Jesús, del Hijo de Dios, está diciéndole a creyentes y no creyentes, a tus discípulos y multitudes, las condiciones para ser un discípulo verdadero. La primera es, ve detrás de Él. La segunda es, niégate a ti mismo, repudia lo que eres. Es un repudio interno, un rechazo de lo que eres, como dice Gálatas 2:20, hermanos. Pablo lo entendía y decía, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo vivo crucificado. Ya no soy yo el que vive, ya no vivo yo. Yo me repudié, me negué a mí mismo, ¿te das cuenta? Y es Él el quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Así que entonces, es lo mismo que decir que aceptas a Cristo, sí, pero en sus términos, no en los tuyos. El pecador orgulloso quiere seguir a Cristo y a su placer, a Cristo y a sus propósitos, a Cristo y a sus posesiones, a Cristo y a su pecado. Y hoy la iglesia está llena de personas así. Soy seguidor, soy creyente, soy cristiano. Yo sigo a Cristo, sí, pero también estás siguiendo tu propio placer. Sigues a Cristo, pero también tus propios propósitos, no los dejas. Sigues a Cristo, pero también tus posesiones, te aferras a ellas, a Cristo y también a tu pecado. La persona que está aplastada verdaderamente y en bancarrota, está tan desesperada, hermanos, que quiere a Cristo y renunciará a todo. Así que entonces hay que ir detrás de Él siguiendo sus pisadas, no delante de Él y en nuestros propios caminos. En segundo lugar, niégate a ti mismo, renuncia al yo interno. Y ahora una tercera condición. Versículo 34 les dice, tome su cruz, toma tu cruz. ¿Qué quiere decir con toma tu cruz, lleva tu cruz? Lo primero que tenemos que entender esta mañana es que la audiencia de Marcos no entiende lo que tú, hermano. La audiencia de Marcos no entiende lo que tú. La audiencia de Marcos entendió claramente lo que Jesús les decía, porque tanto no creyentes como creyentes tenían en mente, después de escuchar esa frase, claramente lo que Jesús quería decir. Cuando Él dijo, tome su cruz, la primera imagen que vino a la mayoría de todos ellos fue la cruz romana, el madero. No, ellos no conocían otra cosa, sobre todo porque para ellos era ver morir a muchas personas crucificadas, y los romanos siempre las colocaban, escuchen, a lo largo de los caminos para que todos las vieran, para que se aterrorizaran. Así que era una vista muy familiar. Dice Josefo, el historiador, que hubo ocasiones, incluso antes de la vida de Cristo, en que los enemigos de Israel crucificaron, por ejemplo, a 800 personas a la vez. ¿Te imaginas 800 cruces levantadas al mismo tiempo? Imagínatelas. Una vez crucificaron a 2000 judíos, dice el historiador Josefo, al mismo tiempo, el mismo día, desde el amanecer hasta el atardecer, 2000 cruces juntas. Así que los discípulos, las multitudes, sabían exactamente lo que significaba cuando Jesús dijo, tienen que tomar su cruz. Así que entonces es un sufrimiento, pero sufrimiento por su nombre. Y eso también es importante entenderlo. O sea, aquí cónyuges no se trata, sí, yo tengo a mi cruz, ¿verdad? Ni ustedes, papás o mamás, ay, mi cruz es mi hijo. No, entenderíamos mal. Es un sufrimiento de tomar tu cruz y, si es necesario, por el nombre y amor a Cristo, hasta la muerte. Para nosotros es difícil entenderlos, amados hermanos, porque no estamos en peligro en que nuestra vida esté de por medio por la profesión de nuestra fe. Por eso he pedido al Señor que nos dé el entendimiento de esta frase como lo entendió la audiencia original. ¿Estás dispuesto a ese sufrimiento?
Si después no aguantas ni a tu cónyuge, ¿vas a aguantar ir a la muerte de verdad? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bueno, si quieren seguirme, tendrán que seguir lo que yo hago. Mi muerte va a ser su muerte. ¿Están listos? Mi muerte va a ser su muerte. ¿Están listos? Es una disposición de soportar la persecución. La cruz aquí entonces es una especie de metáfora del sufrimiento, pero por el nombre de Cristo. No todos los creyentes que vienen a Cristo van a morir, eso es cierto. Perseguidos, crucificados. Pero hay un sufrimiento a lo largo del camino, por ejemplo, el rechazo de parte de la familia por tu fe, de los parientes porque eres cristiano, de la gente con la que trabajas, de la gente que conoces en tu vecindario. De hecho, hay gente que te importa, que te rechaza por tu fe. Debería de rechazarte por tu fe. Pero ¿sabes por qué a veces no padecemos este sufrimiento? Porque somos cristianos aquí en la iglesia. Y cuando vamos al trabajo, no voy a ser tan religioso, me voy a quitar el disfraz de cristiano. No, hermano. La evidencia está en que si eres cristiano también en tu trabajo, si eres cristiano con tus familiares que no creen, vas a sufrir a causa del rechazo que vas a tener. ¿Estás listo para pagarlo? No, yo antes las relaciones, yo no voy a dejar que mis hijos se alejen de mí porque son mi vida. ¿Y Cristo? ¿No estás tomando tu cruz? Toma tu cruz. Esto les va a costar todo, les está diciendo Jesús. Esto todavía no va a ser el reino, esto no va a ser la riqueza y la prosperidad que vendrán un día glorioso en el reino de Cristo cuando Él regrese, pero ahora se trata de sufrimiento. Entonces, ¿quieres ser mi discípulo? Vas a ir detrás de mí, te vas a negar a ti interiormente y vas a llevar la cruz del sufrimiento externamente por mi nombre. Una cuarta condición. Regresen otra vez, Marcos 8:34 y vean la última frase. Y sígueme. De la palabra griega kuluteo en el griego, y es un verbo que significa que me siga. Es un verbo continuo que se debería de traducir, vengan detrás de mí. Es como decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y continúa siguiéndome. ¿Qué es esto? Obediencia. Continúa obedeciéndome. Hermanos, Dios conoce la naturaleza humana, aún de los verdaderos creyentes. Dios no está demandando obediencia perfecta, sino que continua. Un verdadero discípulo no niega que tiene pecado, como dice Primera de Juan. No aparenta, no reconoce su pecado, pero busca cómo cambiar, busca cómo pedir perdón, busca cómo restaurar. Un verdadero discípulo le continúa siguiendo, lo imita a Él. Esto no quiere decir obediencia, repito, perfecta, sino que continua. Si dices que permaneces en Cristo, debes de andar como Él anduvo, dice Primera de Juan 2:6. Debes de andar como Él anduvo. Así que 4 condiciones. Fíjense qué mensaje tan fuerte. 2 audiencias, multitudes, discípulos. Y dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, póngase ahí, póngase detrás. ¿Podemos aplicar estas 4 condiciones hoy a nuestra vida? Claro que sí, hermanos. Así que deja tus notas, deja tu Biblia y pon atención. Hermano, hermana, ¿vas detrás de Jesús? ¿Vas detrás de Jesús? ¿Estás siguiendo sus pisadas? ¿Vas por su camino o vas por el tuyo? Por favor, considéralo esta mañana. Ahí tú y el Señor sentado, sentada. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Vas detrás de Jesús? Tal vez alguien aquí se está dando cuenta que no le importa a Jesús. Él va en su propio camino. Y a lo mejor está aquí porque lo trajeron y ahí me ponen a Jesús atrás, pero ahí lo dejo. Yo sigo en lo mío. Pero también tal vez hay verdaderos creyentes aquí que esta mañana Dios quiere que reconozcan que muchas veces nos le adelantamos al Señor
buscando nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, nuestras propias indicaciones, hermanos. Y si ese es tu caso, reconócelo para que cambiemos. Esto no es condenatorio, es algo que Dios quiere mostrarte y que digas esta mañana que celebramos la cena del Señor. Sí, muchas veces me adelanto, Señor, perdóname. Yo me adelanto, Señor, y a veces por eso me va como me va. Esto es lo que realmente debemos procurar, no querer construirnos el camino ancho y bonito a los ojos de los hombres, sino que el camino que nos marca Cristo con sus pisadas, y ese camino, lo leímos, es angosto, es difícil, estrecho, pero es el que nos va a llevar a la vida eterna, hermanos. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que si tú te consideras una oveja de Cristo, tú oyes su voz, conoces su voz, pero siempre vas detrás del pastor. Si no es así, resuélvelo entre tú y el Señor en este momento. En una segunda aplicación, hermano, ¿de verdad ya te negaste a ti mismo? ¿De verdad te repudias? Hermano, siendo honestos, ¿no es verdad que muchas veces queremos seguir en nuestras ambiciones personales en lugar de seguir a Jesús plenamente? Seguir a Jesús significa algo más que identificarte como seguidor de Cristo. Escucha, significa renunciar a uno mismo y seguir el viaje incluso hasta la muerte por Él. Negarte a ti mismo significa que es una forma de vida por la cual tú luchas, hermano. Es una forma de vida. Es que continuamente te veas aplastado, quebrantado, humillado, contrario a lo que dice otro tipo de cristianismo. El cristianismo bíblico, hermano, hace que veas la pureza de su palabra, de sus atributos, de quién es este Cristo hermoso, este Cristo poderoso, y veas tu naturaleza. Así que entonces, en cuanto creces en conocimiento, al mismo tiempo creces en humildad. Está pasando algo equivocado si con el paso del tiempo, tú en lugar de ser una persona madura, eres más dura. Si ser una persona maduro, estás siendo más duro, porque te estás llenando de conocimiento. El conocimiento de Cristo te tiene que llevar al conocimiento de ti y verte como un microbio, porque te estás negando cada vez a ti mismo, estás viendo tu condición. Si no está sucediendo esto, hermano, este es el día para corregir. El conocimiento de la palabra está cayendo en un corazón, no, está cayendo aquí en el intelecto solamente. El pecador orgulloso quiere a Cristo y su placer, dijimos, quiere a Cristo y sus propósitos. Y tal vez hoy aquí haya muchos hombres y mujeres de todas las edades diciendo: yo soy cristiano porque voy los domingos a la iglesia, pero sales de aquí y vas en pos de lo tuyo. Revísalo, niégate a ti mismo. ¿Y qué tal estás tomando tu cruz cada día? ¿De verdad estás sufriendo el rechazo del mundo, de los no creyentes, aún de tus seres queridos? Hermano, escucha esto que te voy a decir. ¿Estás sufriendo el rechazo del mundo, de los no creyentes, aún de tus seres queridos, por causa de Cristo o por causa de tu mal testimonio como cristiano? Porque hoy es lo que está pasando mucho en la iglesia de hoy en día. Muchos nos están rechazando, se están burlando de Cristo por nuestro mal testimonio, por nuestro cristianismo light, indiferente. No estás tomando tu cruz. Toma tu cruz. Aquí es de sufrimiento, porque nos espera la gloria con nuestro Señor. Tal vez necesita revisar porque tiene tiempo que no sufre rechazo. Es porque no estás tomando tu cruz. ¿Para qué ofendo a mis papás por verles a compartir? ¿Para qué ofendo a mis hermanos queridos si me llevo bien con ellos? Tantos años que rompí mi relación con ellos. ¡No importa! Toma tu cruz. Comparte, hermano, aunque te rechacen.
Pablo se gloriaba de la cruz de Cristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Gálatas 6:14. El perdón de los pecados, 1 de Corintios 21. La muerte y resurrección con y en Cristo. Escucha lo que dice Spurgeon. Por eso un discípulo sin cruz no es discípulo de Cristo. Un discípulo sin cruz no es discípulo de Cristo. Y una última aplicación. ¿Qué tal está tu obediencia por seguir a Cristo? Todo discipulado es radical, hermanos. El lenguaje aparentemente duro aquí de Jesús pretende dejar esto claro. No hay medias tintas cuando se trata de seguir a Jesús. Es todo o nada. Por definición, entonces, el cristianismo no es un pasatiempo, sino una lealtad total y completa en Él, en cada rincón de nuestro corazón. Recuérdalo, guarda esta verdad en tu corazón. No obediencia perfecta, pero sí continua, la que tiene que tener un verdadero discípulo de Cristo. Continua. Esa es la primera marca del discipulado. Vamos a ver la segunda en el versículo 34. Ya vimos la condición del discipulado, veamos en el versículo 35 la promesa del discipulado. Algunos otros la nombran la paradoja del discipulado, la contradicción del discipulado, pero hay en ello una promesa y cuando Dios promete algo que lo cumple. Y esto que vamos a leer a continuación se va a cumplir. Vean lo que dice. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? La va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué? La salvará. Por eso es una promesa. Es una promesa en una paradoja, en una contradicción. La mayoría conoce esta frase como la paradoja del discipulado. Jesús les está diciendo entonces a estas dos audiencias, no puedes pretender ganar la vida en los deleites de este mundo. Es absurdo, es insensato, es necio. No puedes pensar que ganas la vida en los vicios de este mundo y ser santificado al mismo tiempo por el Señor. No se puede. Si tú quieres ser mi seguidor, si quieres ser mi discípulo, necesitas morir. Necesitas perder tu vida. Y cuando dices tu vida, no se refiere de literal, si fuera necesario, pero está hablando de tus placeres, de tus propósitos, tus ambiciones. Si quieres aferrarte a tu vida, a tu propia vida, a tus caminos, mantener el control de ella, vivir a tu manera, retener tu pecado, apreciar tu pecado, puedes hacerlo. Al final, ¿qué va a pasar? La vas a perder para siempre. No lo dudes. Jesús le está dando una joya. Dice, porque el que quiera salvar su vida, todo su camino, todos sus placeres, todos sus vicios, al final la va a perder. Y al final es el infierno. El pastor MacArthur me gustó cómo lo explica también y dice, no estamos hablando de hacer cosas nobles por las que gente da su vida. No estamos hablando de eso. No estamos hablando, por ejemplo, dice el pastor MacArthur, de morir como un soldado. Es algo noble, ¿no es cierto? Pero eso no lo va a llevar al cielo. Aunque haya sido una actitud noble morir por su país, no lo va a llevar al cielo. No estamos hablando de morir como un héroe, de intentar rescatar a la gente. No estamos hablando de ninguna de esas cosas nobles. Pero cuando entregues tu vida, pierde tu vida, y aquí viene, por causa de mí y del evangelio. Eso es de lo que está hablando el pasaje. Por la causa de Cristo. Eso es lo que cuesta el alma, hermanos. Otra vez, el pastor MacArthur comenta y cito, no hay otra causa en mente aquí. Puedes morir rescatando a gente, decía él a su audiencia,
de las torres del 11 de septiembre y eso no te llevará al cielo. Es un acto noble, pero no te llevará al cielo. En otros contextos dice él, puedes morir alimentando a las masas de personas hambrientas en la India, pero eso no te llevará al cielo. Puedes morir trabajando con pacientes de SIDA, contrayendo tú mismo el SIDA y morir en un noble esfuerzo por ayudar a la gente, y eso no te va a llevar al cielo. Voy a ser un poquito más fuerte con mis ilustraciones, perdónenme. Al final van a decir, yo amo a José Luis, ¿órale? Puedes venir a hacer la acción más noble como servidor, pero eso no te va a llevar al cielo. Solo cuando pierdes tu vida la entregas por Cristo y el Evangelio la vas a salvar. Solo cuando haces eso. Es esa disposición humilde, abnegada, y surge porque entiendes la desesperación de tu condición y entiendes la enorme gloria del don de la salvación. A modo de una pequeña aplicación, ¿de verdad estás perdiendo tu vida para salvarla? Esto no quiere decir, hermano, que goces de las bendiciones del Señor en esta tierra, tu trabajo, alimentarte, viajar, descansar. Eso no está diciendo el pasaje. Está diciendo, si tú vives para ello, sí debes de perder tu vida. No puede ser Cristo e incluir algo. No puede ser así, porque se va a convertir en un Dios y eso es idolatría. Y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Qué duro es el discipulado, ¿no? Eso nos lleva a la tercera marca del discipulado, la promesa del discipulado. Versículo 35 dice entonces, y ahora en tercer lugar, la insensatez del discipulado, versículos 36 y 37 de Marcos. Vean lo que dice. El Señor hace dos preguntas, hermanos. La primera es, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? Ve a dónde quiere llevar el Señor Jesús, relata Marcos a su audiencia. ¿A dónde quiere llevar el Señor Jesús a que mediten estas dos audiencias? Creyentes y no creyentes, la misma audiencia que hay aquí. Porque aunque haya uno creyente, ya están las dos. Y la primera pregunta la pudiéramos decir de la siguiente manera, ¿vale la pena? ¿Vale la pena de verdad que ganes el mundo y pierdas tu alma? ¿Vale la pena? Medítalo, como creyente o como no creyente. ¿Crees que harías un buen trato al final de tu vida? ¿Crees que dirías, hice un buen negocio? ¿Fue una decisión realmente astuta? O sea, ¿crees que al final de tu día vas a poder decir, viví la vida como quise y por eso ahora estoy en el infierno? ¿Crees que vale la pena? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero y nadie lo va a ganar? Así que es una hipérbole. Jesús está yendo a lo que sabe que ningún hombre va a poder lograr, pero aún si lo lograra, Él dice, ¿de qué te sirve si vas a perder tu alma? ¿De qué te serviría? ¿Cuántos hermanos de nosotros siendo creyentes estamos afanados en lo que vamos a retener en esta tierra? No te vas a llevar nada. Y es una manera de ganar el mundo. Es la creencia común del hombre que es más feliz cuando tiene la mayor cantidad de cosas, lo máximo que el mundo tiene para ofrecer, y escucha, y es un engaño porque por eso vas a perder tu alma. Cualquier tipo de placer, joven, mujer u hombre, Salomón tuvo más de 1000 mujeres y no se sació y al final dijo, todo es vanidad. Tuvo cantidad de riquezas y estaba deprimido. ¿Qué te hace pensar que así seas el más exitoso en lo que tú haces? Vale la pena si vas a perderte en el infierno por la eternidad. ¿Vale la pena, jovencito? ¿Vale la pena, mujer, hombre?
que rechazas a Cristo, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena todos los placeres que te has dado hasta hoy y los que te esperan si quieres seguir en ese camino para perder tu vida un día en el infierno? Que Dios te ayude a que te des cuenta que no es así. Que Dios te ayude, te dé gracia. Por eso Eclesiastés 5 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto, todo es vanidad. Y dice el 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? ¡Qué tremendo! Y viene la segunda pregunta del Señor Jesús en el versículo 37, Marcos 8:37. Ve lo que dice la pregunta. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Supongamos, dice el Señor Jesucristo, que si lograste y eres el dueño del universo. Todos los magnates de aquí te quedan cortos. Tienes todo poder, todo tipo de placer. Ganaste el mundo. Ve lo que dice. ¿Qué vas a dar a cambio de tu alma? O sea, en otras palabras, ¿qué valor le das a tu alma? Nada de lo que ofrece este mundo vale tu alma, más que una sola cosa. Escucha que la sangre preciosa de Cristo para salvarte, para salvar tu alma perdida. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Qué le vas a dar a cambio de tu alma? ¿Qué vas a comprar? ¿Cómo vas a comprar de nuevo tu alma? Si la pierdes en el infierno, ¿cómo la comprarías? ¿Te acuerdas que hubo alguien así de insensato? ¿Te acuerdas del relato? ¿De quién? No, en el Nuevo Testamento. Lázaro, ¿y quién? El rico, el insensato rico ya en el Hades, ¿verdad? Ya sufriendo ahí parte del castigo por la eternidad. Y viendo a Lázaro en la gloria, en el descanso. Así, Lázaro, así como si estuvieran todavía en la tierra. Dame agua, moja con la punta de tu dedo mi lengua. El rico ahí estaba diciendo, no valió la pena, no valió la pena. No seas insensato. Tu alma vale más que todo lo que hay en este mundo, porque este mundo se va a quemar. No vas a vivir para siempre. Hermano, no eres dueño de nada. Todo lo alquilas o lo pagas. No, yo tengo las escrituras de mi casa. Las sigues pagando de muchas maneras. No eres dueño de nada. Pero aún lo más valioso que pudieras tener, todas tus riquezas acumuladas, no hay precio para tu alma, excepto la provisión de Jesús en la cruz. Tú que eres multitud, si te consideras multitud, aquí sentado, sentada, tú que eres discípulo, por favor ambos entiendan estas preguntas y respóndete. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena que sigas en el camino de los placeres, de ganar todo para perder al final todo y estar en el infierno? ¿Valdrá la pena? Tú creyente, ¿valdrá la pena seguir sufriendo en busca de lo que este mundo te puede dar y no te encuentras satisfecho en Cristo? De ahí nuestros errores más grandes, cada uno en sus propios pecados. Por eso hay buenos creyentes, hermanos, que siguen viendo pornografía. Ten cuidado, vas a perder tu alma en el infierno. Por eso hay mujeres que quieren seguir gobernando su casa, con chisme, no respetando. Ten cuidado. Vean lo que dice el Salmo 49, 7 y 8. Vean. Nadie puede de manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Pero vean el 8. Porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. O sea, abandona el intento de pensar, un día me arrepiento y ya me voy al cielo mientras le voy a dar vuelo a la hilacha. No va a ser en tus fuerzas.
No va a ser que cambies y ya en tus fuerzas no lo vas a lograr. Va a ser temporal y vas a volver a lo mismo. Tiene que venir de parte de Dios, como un regalo de la gracia de Dios, que tú se la pidas a Dios, que la grites a Dios, que veas tu condición pecaminosa y le digas: necesito tu ayuda. Y si tú estás en esa condición, escucha, creyente o no creyente, para el creyente es la mejor condición para depender de Dios. Y hoy también ya hay muchos creyentes autosuficientes, hermanos. Ay, imagínense este pedazo de pellejo que ven enfrente de ustedes. 10 años en seminarios. Cállese, payaso. Intentando convencer a mi esposa por terminar la licenciatura en teología. Cállate, payaso. Filipenses 3, Pablo dio todas sus credenciales, es un hombre de Dios y dijo: todo lo tengo por basura por amor de mi Señor. Todo. Y Jesús termina entonces con una terrible advertencia, hermanos. Ya vimos la condición del discipulado, la promesa del discipulado, la insensatez del discipulado y en último lugar la advertencia del discipulado, versículo 38. Léanlo conmigo, que es el más largo. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Ese por qué, hermanos, es la razón de todo lo que ha dicho. El por qué con el que comienza el versículo 38 es la razón. ¿Por qué les estoy diciendo todo eso? Porque todo se va a notar en algo, que cualquiera que se avergüence de mí y de otra cosa importante, no solo del nombre de Jesús, sino vean de qué dice ahí, y de mis palabras. ¿Cuáles son sus palabras? Sus enseñanzas, sus mandatos, sus principios, sus promesas. Yo no había pensado, hermanos, que yo en lo particular he caído en avergonzarme de las palabras de mi Señor. Cuando yo no reacciono para poner mi otra mejilla, es avergonzarme de lo que Él dice. De que si me piden caminar ciertos metros, yo camine aún más. Yo me avergüenzo y digo: yo no voy a decir esto ahorita. Mejor me defiendo a mi manera. Es más fácil. Esa es una manera en la que te pudieras avergonzar, no solo del nombre de Cristo, otro sí del nombre. Jóvenes, ¿cuántos de tus amigos saben que eres cristiano? Un porcentaje, ahí entre tú y el Señor, no nos digas ahorita. Hermano o hermana, ¿cuántos en tu trabajo, en tu vecindario saben que eres cristiano? No, pues eso no son cosas aparte, pues el domingo en la iglesia, no. Pudieras estarte avergonzando del nombre de Cristo. Ten cuidado. ¿Por qué? Y todavía dice dónde, en esta generación adúltera y pecadora. Ve la descripción del Señor Jesucristo de esa generación, de ese entonces. Le da 2 adjetivos: adúltera y pecadora. No ha distanciado mucho del día de hoy de la generación, hermanos, en nuestros días. Pero ¿qué va a pasar? El Hijo del Hombre, Él mismo, el Hijo del Hombre, este título para mostrarse como el Dios hombre, también se avergonzará de Él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es una sentencia, es una advertencia tremenda. Ya estudiamos nosotros Segunda de Tesalonicenses, bueno, con algunos no, estábamos en Polanco todavía, pero Apocalipsis sí, hermanos. El Señor ha prometido regresar y hoy es un hermoso recordatorio para que tú y yo nos alineemos a otra vez a las promesas de su regreso. Él va a regresar. Y hoy que celebramos la Cena del Señor es un hermoso recordatorio que el discípulo de Jesús vive a la luz de su regreso. Como cuando éramos niños, o los jóvenes y niños que están aquí, o incluso los cónyuges, ¿no?
que sale el cónyuge a trabajar, a hacer una tarea importante y te dice, ayúdame con el quehacer, o el papá a los hijos, ayúdame al quehacer. Y de repente el cónyuge, ya sea ella o él, ¿no?, que se comprometió a hacer el quehacer, dice, pues me voy a ver 2 capítulos de mi serie, ¿no? Al fin que todavía hay tiempo. Y de repente te das cuenta, pero sabes que va a regresar. O el papá, o la mamá, o el cónyuge. ¿Y qué haces? Corres y te pones a hacer. Así debemos de vivir como discípulos de Cristo. Y hoy, muchos aquí sentados y sentadas, hermanos, ya se les olvidó que Cristo va a regresar, que prometió regresar. Y hoy es un recordatorio a través de una advertencia solemne, que tal vez mueras avergonzándote de su nombre y de sus palabras. Y corres un riesgo, hermano, corres un riesgo. No estoy dudando de tu salvación. Yo soy el menos indicado para hacerlo. Pero tú sí, a la luz de la Escritura, de que te encuentres en esa posición, vivas en esa posición. Y si te llama el Señor a su presencia antes de regresar, o regresa en este tiempo, Él se avergüence de ti. ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Vives a la luz de ese regreso de verdad? Él es omnisciente, está viendo todo lo que hablas, lo que dices, pero ser consciente de vivir a la luz de ese regreso es decir, estoy listo, Señor. No soy perfecto, pero he luchado este día a través de mis equivocaciones, me he equivocado, he hablado mal, he pensado mal, Señor. No estoy diciendo que así vivamos, si vives así, arrepiéntete, ¿no? Y que el Señor te haga nacer de nuevo, pero como discípulo, no puedes negar que tienes pecado, pero lucha con tu pecado. Eso es vivir a la luz del regreso de nuestro Señor y que tú creas que Él va a regresar. Como crees y estás seguro, joven, que va a regresar tu papá o tu cónyuge, que te van a regañar si no te apuraste con lo que te comprometiste a hacer. ¿Se imaginan cómo me regaña Gaby? ¿Va? Por eso usé esta ilustración. Hermanos amados, no solo basta entonces, y con esto concluyo, decir soy cristiano. No basta con decir, como dice la Escritura, Señor, Señor, sino que debemos hacer su voluntad. Debes ir a Cristo si aún no has sido para ser salvo. Debes ir a Cristo. Debes ir a Cristo si aún no has sido para ser salvo, para tener la vida eterna. Porque si no escucha lo que aprendiste esta mañana, habrás perdido. Y así te esfuerces en los años que te resten de vida en ganar el mundo, vas a perder al final. Ve a Cristo, sigue sus pisadas, toma tu cruz, obedece su llamado, no te avergüences de Él ni de su palabra. Vive con la esperanza de que vas a ver el esplendor de su gloria un día. Imagínatelo, hermano. Tienes que aferrarte a ese pensamiento para que entonces digamos todas las condiciones del discipulado valen la pena. Valen la pena. Vale la pena seguir sus pisadas y no adelantármele. Vale la pena negarme continuamente a mí mismo. Vale la pena tomar mi cruz, sufrir por el nombre de mi Señor. Vale la pena seguirlo, obedecerlo, esforzarme por continuamente obedecerlo. Yo no quiero no creer en su promesa, no quiero ser insensato. Pero ¿sabes por qué? Porque creo que va a regresar un día. ¿Lo crees tú? No, pero quiero creerlo aunque sea día. A veces se me olvida. Pasen los elementos. Reflexionemos entonces brevemente, hermanos, para tomar la cena del Señor. Si tú vienes por primera vez, pero tal vez fuiste a la religión tradicional, pues había un tiempo de la Eucaristía, en donde el sacerdote, si es la religión tradicional, tomaba el vino, tomaba la hostia y decía, esto es el cuerpo de Dios.
nosotros lo que hacemos y aprendemos de las Escrituras es que recordamos la noche que el Señor iba a ser entregado en la última cena con sus discípulos, y que ahí el Señor sustituyó la Pascua, la celebración judía. ¿Se acuerdan qué era la Pascua? El recordatorio que cuando el Señor los liberó de Egipto a través de la sangre del Cordero, y que todas las puertas de los hebreos que estuvieran con la sangre ahí manchada en la puerta, no iba a pasar el espíritu de la muerte sobre los primogénitos, ¿te acuerdas? Pero el Señor está sustituyendo esa Pascua diciendo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo soy ese Cordero. Yo también di mi sangre por ti. Entonces la cena del Señor que celebramos hoy en día es recordar ese tiempo de reflexión y poder decir: gracias, Señor, gracias por tu sacrificio. Pero la Escritura nos dice que hay que hacerlo de manera digna, que no hay que participar de ella indignamente. Y en la religión tradicional, otra vez, para que los que no sepan, antes de comulgar, como se les decía, ¿se acuerdan? Los que éramos católicos, ¿qué tenías que hacer antes? Irte y ¿qué? Confesar, para que pudieras participar de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque algo así dice el Señor aquí. Entonces nosotros, a la luz de la palabra, no de una repetición de la Iglesia Católica Romana, lo que hacemos es ponernos a cuentas antes de participar. O sea, ya tienes tus elementos, tomemos unos instantes y pidámosle perdón a Dios por nuestras faltas de este mes, y ayuda para que este mes que comienza podamos, en la base de ser sus verdaderos discípulos, como fuimos enseñados esta mañana. Señor, pues aquí estamos como tu iglesia. Tu Espíritu da convicción al nuestro de que somos tus hijos. De otra manera, viendo nuestro caminar, nos desanimaríamos, Señor. Pero te agradecemos por tu Espíritu Santo. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos a confirmarles que son tus hijos. Pero en la medida, Señor, en que nos vamos pareciendo cada vez más a ti, reconocemos esta mañana, Padre, que estas condiciones para ser tus discípulos muchas veces se nos olvidan. Lo reconocemos, Señor. Hemos estudiado ya bastante en cuanto a las condiciones del discipulado, a la promesa del discipulado, la insensatez del discipulado y la advertencia del discipulado. Ayúdanos a creer, Señor, y a ser mejores seguidores tuyos. A que la gente se dé cuenta a quién conocemos, a quién seguimos y a quién le creemos, Señor. Reconocemos que no hemos alcanzado la totalidad de ser ejemplares discípulos tuyos. Perdónanos por ello, Señor. Pero ayúdanos y pon esa esperanza en nosotros de tu bendito regreso, para que a la luz de ese regreso lo deseemos cada vez más, lo esperemos cada vez más, pero nos comportemos y estemos listos, Señor, por si tú decides regresar en cualquier momento. O si nos llamas a tu presencia, Padre, nos vayamos de la manera más digna. Hoy queremos recordar tu sacrificio a través de estos dos elementos, de este jugo que simboliza tu sangre y de esta galletita que simboliza tu cuerpo, Señor. No queremos que el pecado se interponga, así es que nos limpiamos nuestros pies sabiéndonos limpios del pecado por tu sacrificio. Pero reconocemos que en este caminar de este mundo nos ensuciamos, y hoy queremos que la sangre preciosa de Cristo nos limpie para poder participar de manera digna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.